Ha pasado más de 2000 años desde que Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, prometiendo volver. Pero hasta el momento nuestro Señor aún no ha regresado. Pero ¿por qué no ha regresado el Señor? ¿Qué es necesario que ocurra para que Él vuelva? Y sabiendo que es necesario que se proclame el Evangelio eterno para que el Señor regrese, ¿en qué consiste, qué es y cómo debe ser proclamado este Evangelio eterno? Y si al final de nuestra misión llegamos a vivir en una ciudad construida por el Señor, con calles de oro, con casas enormes y puertas de perlas y muchas otras cosas más, ¿será eso realmente lo más importante? ¿O será tal vez lo más importante el poder vivir dentro de una comunidad de forma armoniosa y en completa confianza? Esas son algunas de las cosas que hoy día trataremos de responder, así que bienvenidos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. ¿Cómo has estado? Muy bien, preparándonos para la Navidad. Eso sí, el tiempo no se detiene y llegamos a la lección número 13. La última lección. La última lección de este trimestre. Así es, el fin de la misión. ¿Y qué tal si empezamos con una oración? Claro que sí, oremos. ¿Sí? Okay. Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad que nos das para poder traer esta lección a nuestros amigos y danos sabiduría para presentarla de la mejor forma posible. Señor, danos esperanza. Sabemos que tú vienes pronto. Ayúdanos a estar listos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y sí, efectivamente llegamos al final de los estudios de la lección de este trimestre y de este año 2023 también. Hoy día tenemos el estudio de la lección 13 y el título es El fin de la misión de Dios. Y quiero leer del libro de Apocalipsis, el capítulo 21, los versículos 22 al 27. Dice esto de la Nueva Versión Internacional. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Tremendo, ¿verdad? Impresionante. Ahora fíjate, Heriberto, que acá menciona de que solo estarán allí aquellos que tienen inscritos su nombre en el libro de la vida. Ahora, hasta donde yo entiendo, todos tenemos escrito nuestro nombre allí, porque el Señor justamente murió por nosotros, ¿no? Uh-huh. Creo que más bien hay excepciones en las que por algunas razones nosotros mismos quizás pedimos incluso que sea removido nuestro nombre del libro de la vida. ¿Sabes lo que me recuerda esto, Pedro? Es en la escuela, el profesor nos decía que empezábamos con una A. Ajá. Y de esa misma manera Dios nos da la vida eterna y la tenemos. O sea que algo pasa para que nosotros deleguemos ese derecho a la vida eterna. Ajá. Y te hace recordar algo también, y tal vez a nuestros amigos, esa expresión del juez, del Señor, que está delante de los seres humanos, delante de un grupo de ellos y les dice, no los conozco.
Mm, ¿sí? Hicimos muchos milagros, hicimos muchas cosas, pero él dice, no los conozco, sí. ¿sí? Esta situación, digamos, de estar inscrito en este libro realmente tiene como fundamento, tiene como esencia el elemento Ujú. de la relación con el Señor. Ahora, ¿por qué no ha regresado el Señor todavía? ¿Cuál es la razón por la que aún todavía, después de tanto tiempo, el Señor no ha vuelto? Quiero leer del libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, de la versión Reina Valera 1960. Lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjate, el Apocalipsis, Heriberto, que es justamente el tema de esta lección de esta Ujú. semana, el Apocalipsis nos da a conocer el mensaje de la revelación de Jesús. Ujú. Apocalipsis, en buenas cuentas, el libro de Apocalipsis también se llama Revelaciones, que en realidad es eso, o sea, es la revelación de la persona de Jesús. Ahora, esta parte es muy importante porque ¿por qué el Señor trata o busca revelarse a nosotros justamente como un anticipo de lo que significa su venida? ¿No? ¿Ya? Esto es un elemento muy importante. Ahora, a pesar de que el Señor venció en la cruz, a pesar de que el Señor ascendió a los cielos, venció al enemigo de las almas y prometió haber regresado, Él no ha vuelto. Él aún todavía no ha regresado, ¿no? Pero, ¿por qué no ha regresado el Señor? Esa es la pregunta, ¿no? Así ¿Por qué es. no ha vuelto el Señor? Y bueno, como lo dice el texto, Él no quiere que nadie se pierda, Ajá, ¿verdad? ajá. So, esa es una parte esencial, porque Él es amor y no quiere que nadie no esté en el cielo con Él y Ok, tome parte con Él. So, ok. esa es una de las razones. Sabemos que Jesús, cuando vino de niño, Él vino al momento exacto. Así es, así es. Y cuando Él estaba aquí, aun cuando era niño y estaba enseñando en la sinagoga, Él apuntaba a las ah, profecías que marcaban dónde decía que Él iba a venir Ujú. y cómo iba a venir. Así es que esas profecías se cumplieron y Él vino. Ahora, lo mismo tiene que pasar para su segunda venida. Ok, O sea, las profecías tienen que cumplirse ok, y tiene que pasar todo lo que dijo Dios, dijo Jesús que tenía que pasar antes de que Él venga. ok. Y Él nos dio muchas de las señales Ajá, de su segunda venida y esas son conocidas en todas las iglesias. ok, Que va a ok, haber guerras, va a haber esto, va a haber aquello. Y al final de cuentas dice que este evangelio va a ser predicado a todo el mundo. ok. Ahora, en el mensaje que leímos ahorita de Pedro, de segunda de Pedro, él habla de que hay una necesidad, dice, de arrepentirse, ¿no? Él lo expresa con esa palabra, del arrepentimiento, ¿no? Ujú. Eso me lleva a pensar primero en que el mundo no está preparado todavía para recibir al Señor. O sea, todavía le falta algo, ¿no? Todavía está en el proceso, ¿no? Y es muy necesario este asunto, ¿no? De que pueda estar preparado. Ahora, como digo, Pedro lo expresa con el término arrepentimiento, ¿no? Pero, ¿qué es en sí el arrepentimiento? O sea, ¿qué involucra el arrepentimiento? ¿A qué se refiere la palabra arrepentimiento, ¿no? Exacto. Y yo creo que cuando nosotros hacemos algo incorrecto, algo indebido, algo en contra de la ley de Dios. Y ese es el problema, Pedro, porque mientras no reconozcamos que Dios tiene una ley, Ujú. que Dios nos ha dejado una norma de vivir, entonces no vamos a poder comparar nosotros nada de lo que nosotros hacemos. El mundo hoy se basa en de que si te hace bien sentir lo que tú haces, hazlo mientras no hagas daño a nadie más. Ya. So, la ley de Dios es ahora
supuestamente para el mundo es restricción Así es. y no lo quiere aceptar. Ujú. So, cuando nosotros lo aceptamos, entonces es cuando empezamos entonces a pedir perdón, Ujú. porque entonces reconocemos que hemos vivido en pecado, Claro, ¿verdad? claro. Ahora, usualmente, ¿no? Muchas veces nosotros entendemos el arrepentimiento como alejarnos, ¿no? Ujú. Del mal camino, ¿no? Exacto. Apartarnos del mal camino. Pero en realidad el arrepentimiento tiene que ver con algo mucho más profundo, ¿no? Porque digamos, el arrepentirse podríamos considerarlo como un dejar de pecar, ¿no? O sea, abstenerse de pecar o digamos ya no pecar más. Pero en realidad el arrepentimiento tiene que ver con una cuestión mental también. ¿Por qué? Cuando nosotros consideramos el tema del pecado como una separación con Dios, o sea, un rompimiento de la relación con el Señor, este rompimiento, este alejamiento, ocurre debido a que perdemos la confianza en el Señor y ocurre justamente porque consideramos de forma equivocada el carácter de Dios. O sea, no lo estamos, digamos, asumiendo o entendiendo el carácter de Dios de forma correcta, sino que Exacto. justamente ese error, esa manera tergiversada de considerar a Dios es la que nos lleva justamente al pecado. Ahora, eso fue lo que ocurrió con nuestros primeros padres, ¿no? Cuando vino la serpiente y entonces les da un mensaje, les dice, no, 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 Dios les ha dicho esto, pero eso no es así, ¿no? O sea, esto no es correcto. Ustedes tienen que, digamos, experimentar por ustedes mismos y van a ver que eso no es verdad. Entonces empezó a crearse la duda, ¿no? ¿Ya? Se alejaron justamente del Señor producto de esta duda, pero el llamado de Dios es al arrepentimiento, o sea, el llamado es a que mírame realmente como soy, ¿no? ¿Ya? Ese es el verdadero arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento involucra un cambio en mi manera de ver a Dios, ¿sí? Un cambio en mi forma de percibir a Dios, de conceptualizar a Dios, y de esa manera, entonces, ese cambio en verlo a Él de forma diferente o de la forma real, me lleva por el camino adecuado. Sí, y yo creo que hoy en día, especialmente en esta época, Pedro, Ujú. nos damos cuenta de la ocasión de las festividades. Es porque Cristo vino, Así es, nació como bebé. así es. Y si nosotros o el mundo entero se pone a analizar quién era ese bebé y por qué vino a este mundo, Ujú. entonces vamos a reconocer nuestra condición. Ya, O sea, la salvación es un proceso así es. y nosotros comenzamos ese proceso a reconocer el sacrificio que Dios hizo Ujú. al venir a hacerse como nosotros y morir en la cruz, Claro, ¿verdad? claro. Sí, definitivamente. Ahora, digamos, este proceso, como lo mencionas, o sea, este proceso en realidad se sustenta en un elemento fundamental, lo que mencionamos al comienzo, que es el tema de la relación, ¿no? Ujú. Relación con Dios. O sea, esto es fundamental, buscarle a Él, tratar de conocerlo. Cuando estudiamos la palabra, o sea, tratar de encontrar en la palabra, conocer a la persona de la cual está hablando, ¿sí? Conocer a Jesús. Y también poderlo ejercitar, o sea, ese conocimiento, poderlo ejercitar en nuestra relación con nuestros semejantes. O sea, Ujú. esto es lo más importante. Ahora, el Señor no ha vuelto, como mencionaba antes, porque su pueblo todavía no está preparado. Pero Él dispone de todas las posibilidades, de todas las opciones, de todas las condiciones para que nosotros podamos estar listos. Y entonces, por ejemplo, también expresa a través del último libro escrito en la Biblia, del Apocalipsis, su revelación, ¿sí? Obviamente ahí hay anuncios, ¿no? De cosas que van a pasar, de situaciones que van a ocurrir, ¿no? Situaciones complicadas, pero en esencia el anuncio de ese libro es el triunfo del Cordero. O sea, el bien triunfa sobre el mal. O sea, ten confianza en eso. Eso es lo más importante. Y el que triunfa es Cristo Jesús, o sea, nuestro baluarte, nuestro personaje fuerte, el que nos representa, es el que triunfa al final. Amén. Quiero leer del libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, de la versión Nueva Biblia Viva. Dice, y vi que otro ángel cruzaba los cielos con las eternas buenas nuevas.
e iba proclamándolas a cada nación, raza, lengua y pueblo. Fíjate, Heriberto, que es interesante que el Apocalipsis, digamos, como obra literaria, tiene una composición de tipo quiásmica, ¿no? Ya lo había mencionado en algún momento antes, ¿no? O sea, es en el centro del libro donde se encuentran los puntos más importantes, o sea, el clímax de todo lo que se expresa en el libro está en el centro, y más o menos podemos ubicarlo entre los capítulos 12, 13 y 14, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 12 hay un recuento histórico, ¿no? Desde que entra el pecado en el cielo, y luego llega hasta incluso cuando queda un grupo, digamos, final, que nosotros lo conocemos como el remanente, ¿no? En la Biblia no se expresa esa palabra, pero, digamos, hay un grupo de gente que mantiene de todas maneras viva la fe, ¿ok? A lo largo de la historia, o sea, ya cristianos, ¿ok? En el capítulo 13, sin embargo, ya aparece la acción, digamos, final y el esfuerzo desplegado y toda la extensión de la batalla hecha por el enemigo a través de sus agentes humanos. ¿Ok? Ahí va a estar las bestias de las que se mencionan en el Apocalipsis, pero la condición fundamental es el hecho de la obligatoriedad, de la exigencia para que el mundo siga, ¿sí?, a estos poderes humanos, que en realidad representan al enemigo de las almas, ¿no?, a Satanás. Y en el capítulo 14 ya encontramos la respuesta de Dios frente a esta situación, ¿no? Frente a esta acción de buscar, de empujar al mundo a que siga una forma de vida, a que siga a un poder humano que lo va a llevar a la perdición. Pero justamente a raíz de eso surge la respuesta de Dios a través también de agentes humanos, como está expresado aquí, un ángel que viene a mandar o a lanzar, digamos, proclamar un mensaje, que es un evangelio, un mensaje eterno. Ahora, este mensaje, ¿no? ¿Qué es el evangelio eterno? O sea, ¿qué en realidad significa el evangelio eterno? ¿Qué representa? ¿Qué es? Bueno, todos conocemos algo de historia, Pedro. Sabemos lo que pasó en la Edad Media o en la Edad Oscura, Ajá. ¿verdad? Donde en realidad la verdad estaba oscurecida. Así es, así es. La verdad, a pesar de que había existido en un principio, fue casi borrada y fue transformada, transversejada, Tergiversada. tergiversada, Sí. cambiada, casi eliminada. Y sabemos que de la reforma salió otra vez el Evangelio, como Dios lo había mandado, como la Biblia lo enseña. Claro. Ahora, sabemos las etapas por lo que pasó el Evangelio para llegar hasta donde estamos nosotros aquí. Mucha gente murió por ser perseguidos, muertos en el fuego. Y si nos ponemos a pensar, todo eso fue para traernos el Evangelio eterno. Claro. El Evangelio no como el grupo que lo enseñaba, que lo había cambiado, sino el Evangelio como la Biblia y como Dios lo enseña en su palabra. Claro. Ahora, este es el Evangelio y nosotros ahora nos encontramos en este punto donde no vamos a esperar otra nueva luz. Okay. Dios pasó por todo ese proceso, nos hizo pasar al hombre para traernos otra vez el Evangelio eterno como lo conocemos hoy. Así es. E incluyendo el sábado, incluyendo todos los mandamientos. O sea, el Evangelio eterno es el Evangelio completo. Ok. ¿Verdad? Ok. Ahora, Evangelio lo entendemos como buenas noticias, ¿no? Las buenas noticias. Ahora, es una buena noticia eterna. Exacto. ¿Ok? Siempre ha estado presente. Nunca ha variado. ¿Tendrá eso que ver con el carácter de Dios? Porque al final nosotros entendemos lo que estábamos comentando al comienzo, ¿no? Desde nuestros primeros padres fuimos engañados y aceptamos que el carácter de Dios no es el que Él nos dijo que es, sino que le creemos a otro personaje para aceptar de que Dios no es como realmente dice que es, ¿no?
Entonces, esa buena nueva es la manifestación verdadera del verdadero carácter de Dios, Exacto. ¿sí? De esa manifestación de un ser que es todo amor, que es un ser que no está enojado con el ser humano, ¿no? Que no busca, digamos, castigarlo, sancionarlo, destruirlo, sino que al contrario, extiende todos los medios para poder rescatarlo, para poder salvarlo. Fíjate, cuando Jesús nació, quiero leer de Lucas capítulo 2, versículos 10 y 14, dice esto, ¿no? Pero el ángel dijo, versículo 10, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Ahí están ese evangelio, ¿no? Las buenas noticias. Ahora, versículo 14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Un mensaje de la buena voluntad de Dios para con los seres humanos, ¿sí? Ese es el mensaje, el evangelio eterno. Un mensaje de perdón, de salvación, de la manifestación del verdadero carácter de Dios. Ahora, Juan capítulo 1, versículo 14, también nos dice algo muy interesante, ¿no? Dice, y el verbo se hizo hombre y habitó. La palabra habitó significa que puso su tienda, puso su tabernáculo, o él mismo era el tabernáculo, ¿sí? Para que pudiéramos llegar hasta él. Dice, habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, una pregunta muy importante. Como movimiento, según nuestros objetivos y según lo que vemos del mensajero que aparece en Apocalipsis 14, ¿somos nosotros, los adventistas, ese mensajero? Yo lo creo así, Pedro, porque, como te dije, estas verdades que habían sido casi borradas, Dios nos trajo por un proceso donde todas las verdades iban siendo restablecidas. Ujú. La verdad del bautismo, la verdad del sábado, la verdad de la alimentación, todas las verdades. Ok. O sea, no esperamos más verdades que no No. hagamos conocido. No. O sea, todo se nos fue mostrado. Ajá. El problema es que el mundo no las acepta. Ok. Y por eso es que al final de cuentas, al final Dios no conoce a un grupo, porque pensó que había conocido las verdades, Ah, pero no las pone en práctica en su vida, así es, así es. ¿verdad? Ok, ok. Ahora, nosotros, digamos, como movimiento, hemos sido conocidos tal vez por proclamar el mensaje de la venida del Señor. Ujú. O sea, nosotros salimos, digamos, a decir el Señor ya viene, ¿ok? Exacto. Que es un evento que va a ocurrir, definitivamente. Ahora, creo que esta parte, digamos, de lo que significa el Evangelio eterno, ocurre en un momento específico. O sea, la proclamación del Evangelio eterno ocurre en un momento específico debido a una situación específica. ¿Ok? Como dice allí, o sea, es el mundo el que se desvía en pos de la bestia. Capítulo 13 de Apocalipsis. O sea, el mundo va en pos de la bestia, ¿no? Siguen a la bestia. Pero como resultado de ello, hay un grupo de gente que se levanta en diferentes partes del mundo Ujú. para poder señalar y decir, no, no sigan ese poder falso, ¿no? Sigan al verdadero Dios. Este es el creador, es aquel que hizo los cielos, la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa es la respuesta, ese mensaje, ¿no? Ahora, es posible que ese mensaje, en su momento que ocurra, ojalá ocurra también o surja dentro del movimiento adventista. Es muy posible. Pero ahora entonces, pensando, por ejemplo, ¿no? En que ese deseo que tenemos de que también nosotros nos enfoquemos en predicar ese evangelio, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿De qué manera podemos enfocarnos hoy para que llegado el momento podamos ser nosotros también transmisores de ese mensaje? Bueno, definitivamente debemos preparar nuestra vida Ajá, para esos momentos. Y sabemos que la iglesia ah, es el mensajero, es el ángel que va por todo el mundo llevando el evangelio eterno. ok, Ahora, nosotros debemos de preparar nuestra vida personalmente primero, porque sabemos que empieza en el hogar.
Lo que Así es. nosotros aprendemos en el hogar, lo que enseñamos a nuestros hijos, es lo que llevamos a la iglesia y es lo que llevamos al mundo entero. Así es. Y el enemigo ha atacado por eso mismo a la familia, Ajá, exacto. porque sabe que una familia unida y una familia que sigue a Dios es una fuerza que no puede con él. Claro, claro, Y es lo que quiere destruir. Y ha sido muy eficaz en hacerlo, claro, lamentablemente, claro. destruyendo las familias y con eso sabe que él lleva la ventaja, Ujú, ¿verdad? ujú. Claro. Ahora, fíjate, Heriberto, que tengo una interrogante más y obviamente también una interrogante para nuestros amigos que nos están viendo, ¿no? Cuando hablamos de la proclamación del Evangelio eterno, ¿sí? Sabiendo que el Evangelio eterno es, en síntesis, la expresión del carácter de un Dios de amor, ¿sí? Un Dios, como digo, que no está enojado, airado con el ser humano, sino que busca rescatarlo. Esa expresión, esa proclamación, esa forma de poder llevar al mundo ese mensaje, ¿cuál debería ser? ¿Cómo debería ser esa, digamos, esa proclamación de ese mensaje, ¿no? Ah, Pedro, hay muchas formas y cada persona tiene su estilo, Ajá. pero la verdad es la misma. Ok. ¿Ok? Ah, por ejemplo, una de las verdades que se habían olvidado o que no se había reconocido es de que ha empezado el juicio. Ujú, ok. ¿Ok? Y simplemente ponte a pensar, Pedro, cuando se expone el estudio del juicio, Ajá. para mí es algo, ok, si viene un juicio, ok, quiere decir que me hago la pregunta, ¿estoy listo para ese Ajá. juicio? ¿Qué debo hacer para estar listo para el juicio? Ah, y si es un juicio, ¿qué es lo que se presenta en ese juicio? O sea, hay muchas preguntas porque el hombre está familiarizado con el sistema de justicia. Claro. Y eso lo puso por alguna razón Dios allí, porque cuando se habla de juicio, quiere decir que yo tengo que dar cuenta de algo. Y ahí es donde sale mis actos, mi forma que he sido, mis Ujú, pecados que he cometido. ok. Y es donde me llama a mí. Y que yo creo que Dios espera que llame a todo el mundo a un cambio radical en sus Ajá. vidas, ¿verdad? Aunque también fíjate que Jesús promete esto, o sea, que el que ha creído no va a juicio, ¿no? Sino que pasa de muerte a vida. Punto, Exacto. ¿no? O sea, sencillamente es el que no cree o el que no acepta al dador de las promesas, es el que sí tiene que ir a juicio justamente para poder reconocer o saber si sus decisiones fueron acertadas o no. ¿Ok? En ese caso, ¿no? Ahora, en el hecho de poder manifestar o poder, digamos, proclamar el carácter de Dios, creo que la forma adecuada, la forma más elocuente que va a ser, digamos, expresada o expresado el conocimiento de cuál es el verdadero carácter de Dios es a través de las vidas de las personas que manifiestan creer en Dios. Ujú. ¿Ok? O sea, es posible, claro, expresar ese conocimiento a través de palabras y, digamos, expresarlo de manera teórica. O sea, es posible, definitivamente es válido. Es lo que nosotros encontramos en las escrituras. Pero la expresión más elocuente, y es lo que dice aquí, ¿no? De que este ángel hablaba a gran voz, ¿ok? Esa expresión a gran voz manifiesta no solamente palabras, sino realmente manifiesta una acción no verbal, ¿no? O sea, una forma de vida que representa aquello que yo digo creer, ¿no? Exacto. ¿Sí? Esa es la forma más elocuente, ¿no? De poder hacerlo. Obviamente, no quiere decir de que no se deban llevar a cabo predicaciones, sermones o estudios como este, ¿no? ¿Ok? Sino que en realidad lo más importante es poder llegar a estar tan convencido de quién es Dios, conocerlo a Él, de que mi manera de ser, mi carácter, pueda revelarlo, ¿no? Exacto. Yo creo que también podríamos añadir, ah, refiriéndonos otra vez a ese grupo que Jesús le dice, no os conozco, Claro, claro. es porque este grupo ha hecho
lo que Dios le ha requerido que Ujú. hiciera, Ujú. pero lo estaba haciendo por una razón equivocada. Claro, O claro, sea, lo que nosotros hacemos es porque Dios ha hecho la transformación en nuestra vida. O sea, no es porque quiero que me reconozcan por un programa claro, o que me claro, reconozcan claro, por lo que yo he hecho. claro. Es simplemente porque Dios ha transformado mi corazón Así es. y lo que hago es porque lo amo a Él, Así es, ¿verdad? así es. Y obviamente entra a tallar aquí esta parte de lo que es la relación, lo que mencionabas Ujú. al final, o sea, el amor a Dios, ¿no? La relación con Él, ¿sí? Que cuando se siente el juez diga, los conozco, ¿no? O no te conozco, ¿no? Esa es la parte crucial aquí, porque eso justamente es debido a este vínculo, ¿no? A esa Exacto. relación con Él. Ahora, llegamos a la misión cumplida. Ujú. Llegamos a la misión cumplida. Y quiero leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, los versículos del 3 al 5, en la Nueva Versión Internacional. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Impresionante esto, Sí, impresionante esto. Ahora fíjate, Heriberto, en toda esta situación hay cosas muy relevantes que la verdad me parecen impresionantes. Veremos cara a cara al Señor. Llevaremos su nombre escrito en la frente. O sea, llevaremos su carácter, nos pareceremos a Él, seremos como Él. sí. ¿Sí? Llevaremos el nombre. Cuando dice, por ejemplo, aquellos que son sellados, ¿no? Llevarán el nombre de Dios y del Cordero. O sea, escrito en la frente. No habrá manera de poder cambiar eso, ¿no? Nuestra conducta, nuestra manera de ser. Ahora, esto, digamos, me lleva a poder tratar de comprender un elemento fundamental, ¿no? Eh, lo vimos en algunas lecciones anteriores, o sea, este hecho de las razones por las cuales Dios nos creó, ¿no? O sea, cuando Dios nos creó fue para poder tener un ser con el cual relacionarse, ¿no? Un ser que tenga semejanza con Él. ¿Sí? Ujú. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, justamente tenía ese propósito de de crear un ser con semejanzas a Él mismo, con quien pudiera relacionarse, Ya. con quien pudiera Yo- hablar una relación, ¿no? Así es, Pedro. Y esto me trae en la mente, yo me imagino a Dios se encontró con un vacío. Ajá, Ah, Hubo engaño en el cielo por causa de Satanás que se rebeló y hubo muchos que lo siguieron, claro, que eran claro. hijos de Dios Sí, también. sí, Y ese vacío quedó en el cielo. así es. Ahora, Él quiere llenar ese vacío. Y nosotros al aceptar ese regalo que Él nos da gratuitamente, podemos llenar ese vacío que Él Amén, tiene. amén, amén. Más que eso, Pedro, uno puede pensar de, pues, ¿quién no quiere ir al cielo? Ujú. Pero ¿por qué queremos ir al cielo? Exacto, esa es una ¿Verdad? pregunta muy interesante. ¿Ah? A ver, Porque vamos a tener, como dijimos o leímos, hay el mar de vidrio, ajá, porque hay puertas de perlas, calles de oro. calles de oro. Ajá, Eso la verdad a mí personalmente no me atrae. ajá, Ah, y simplemente pongo el contraste que existe en el mundo hoy. así es. Quizá no estamos nosotros sufriendo persecución como en otras partes, pero como hijos de Dios estamos sintiendo la persecución a nuestros hermanos, en donde quiera que ellos se encuentren, Así es. ¿verdad? Podemos poner nosotros como que no nos afecta, pero nos afecta en realidad al verdadero Hijo de Dios, porque aunque no suceda aquí en nuestro país, como sucede en otros, donde hay persecución y se les da Ujú. muerte por creer en Jesús, Así es, así es. eso es lo que a mí me atrae más, es porque no va a haber más persecución, Ok, no va a haber más pecado ok. y podemos estar en paz. Amén, Y no solo eso, vamos a estar mirando al Creador amén, de amén, cara a cara, amén. ¿verdad? Creo que coincidimos mucho en esto, o sea, am,
La Biblia expresa que viviremos en un lugar donde ya no habrá sol, Mm. no habrá luna, no habrá día, no habrá noche. Bueno, será un día eterno, ¿no? Descansaremos nuestras vidas en el Señor, ¿no? Obviamente hay expresiones de am, calles de oro, casas con piedras hermosas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero fíjate que lo que más me llena, digamos, más me atrae, es el pensar en un mundo sin dolor, ¿no? Ujú. En un mundo sin muerte, en un mundo donde podamos vivir con plena confianza unos con otros, Amén. ¿sí? Un Así es. mundo de armonía, o sea, un mundo de plena cercanía, de buenas relaciones, donde unos y otros podamos alejar de nosotros completamente el egoísmo y darnos por completo a los demás, Exacto. ¿sí? Eso es lo que me atrae. Y obviamente, lo más importante, que viviremos con el Señor. Él vivirá con nosotros, ¿sí? Estaremos con Él, lo veremos cara a cara, ¿sí? Grandioso ese momento. Es increíble, Pedro, pero imaginarnos simplemente de que Él puede escoger cualquier parte del universo para poner su trono, pero sin embargo, Él decide ponerlo aquí, Con en nosotros. en la tierra. Amén, amén. Espero de que esto llegue a ser realidad, no solamente en mi vida, sino en la vida también de cada uno de ustedes. ¿Qué tal si oramos para terminar? Claro que sí. Sí, Oremos. vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu bendición, por tu amor por nosotros. Gracias por esta oportunidad también de que a través de este estudio, Señor, podemos conocerte un poco más. Permite que ese conocimiento transforme nuestro ser, nos permita estar más cerca de ti, relacionarnos mejor contigo, recibir y aceptar tu amor y al mismo tiempo, Señor, amarte a ti. Y que esa relación contigo nos lleve también a poder relacionarnos saludablemente con nuestros semejantes. Bendice nuestras vidas, Señor, y que esa promesa tuya de poder vivir en un mundo de felicidad junto contigo sea una realidad muy pronto. Te rogamos esto y ven pronto, Señor. Te lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Entonces, nos vemos el próximo año, Heriberto. Sí, ya se terminó el año. Ahora Vamos, preparémonos. claro que sí. Y también vendremos con un nuevo tema de estudio para el próximo año 2024. Nos vemos pronto, amigos. Que la pasen muy bien y que el Señor los bendiga. Hasta luego.